Iris Marín es defensora del pueblo de Colombia desde 2024 y nos acompaña hoy aquí en el estudio para esta entrevista. Iris, muchas gracias por venir hoy hasta aquí. Hola Belén, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero que yo te quería preguntar es, como defensora del pueblo, ¿cuáles dirías que son las principales preocupaciones de los colombianos ahora mismo? Bueno, yo diría pues en derechos humanos, creo que los tres grandes temas relacionados con tres grandes retos en derechos humanos en Colombia son, en primer lugar, la desigualdad social y socioeconómica. Siempre lo explico como no es lo mismo nacer niño en un barrio de buen estrato en Bogotá que niña indígena en una zona de la periferia del país. El segundo gran reto de Colombia es la persistencia de la violencia armada y las dificultades para la construcción de paz en el país. Y el tercero son los retos relacionados con el cambio climático, la movilidad causada por el cambio climático, la degradación ambiental. Eres la primera mujer en ocupar este cargo en Colombia desde que se creó esta institución hace 35 años. ¿Qué es lo que has logrado ver desde este cargo? ¿Qué perspectiva te ha dado ser defensora del pueblo durante este tiempo? Bueno, sí, efectivamente soy la primera mujer defensora del pueblo. La Defensoría del Pueblo se creó en el año 1991 en la Constitución Política de ese año. Sin embargo, desde entonces no había habido mujeres defensoras del pueblo. 7 hombres me precedieron. Llegué al cargo como defensora del pueblo por una campaña de organizaciones de derechos humanos y de mujeres que dijeron es hora de una defensora. Ese era el hashtag de la campaña y lograron que se presentara una terna por parte del presidente de la República al Congreso de solo mujeres, de la cual resulté elegida. Entonces ha sido pues un gran honor. Soy feminista, me gusta representar las causas de las mujeres. Los derechos de las mujeres son pues un reto en Colombia y en el mundo. Sigue habiendo violencia de género contra las mujeres, contra las personas LGBTIQ+. Entonces ha sido pues digamos una apuesta por la igualdad de las mujeres, pero en realidad mi trabajo se centra en todos los temas de derechos humanos y no solo de derechos de las mujeres y pues allí hay muchos retos. También es una oportunidad enorme ser una mujer abriendo caminos en espacios de poder que todavía siguen siendo reducidos en Colombia. Uh-huh. Este pasado 8 de marzo han sido las elecciones legislativas allí en Colombia y tras ellas comienza la carrera electoral por las elecciones presidenciales que terminarán en la elección de un nuevo presidente o una nueva presidenta para Colombia este verano. ¿Cuál es el ambiente actual en Colombia de cara a estas elecciones después de los resultados de las legislativas? Bueno, nosotros lo que hacemos es monitoreo de la situación de derechos humanos, de las libertades políticas en el proceso electoral. En ese sentido tenemos al menos 2 iniciativas. De una parte hacemos una alerta temprana que expedimos en octubre del año pasado y le hicimos seguimiento en enero sobre el comportamiento de la violencia armada y cómo la violencia de grupos armados organizados y criminalidad organizada afectan ese proceso electoral. Hemos visto pues que hay un deterioro, hay una incidencia por la gobernanza armada ilegal en Colombia. Son al menos 62 municipios que están en un estado crítico de falta de libertad para los votantes y de presiones armadas. Sin embargo, esto no se refleja necesariamente en el día de las votaciones. El día de las votaciones fue un día de relativa calma, hubo incidentes, pero la mayoría fueron, digamos, más o menos tramitables, nada para preocuparse mucho. Eso por una parte, el tema de la violencia armada. Y por otra parte, la calidad del debate público. Hemos invitado, porque el año pasado murió asesinado un candidato, un aspirante a la presidencia de la República, Miguel Uribe Uribe Turbay. Él es senador, era senador de oposición. Entonces promovimos un compromiso por unas elecciones libres y en paz que está relacionado con el lenguaje que usan los candidatos y candidatas presidenciales para que no sea inflamatoria o para que no se difunda información falsa, para que se defienda la vida, se respete la protesta social, se integre a la juventud y evitar, pues, y se respeten las decisiones institucionales y evitar que la violencia simbólica y en el lenguaje o las mentiras dentro de la campaña electoral no generen violencia también letal o física en contra de las personas que participan. Justo en el caso del asesinato de Miguel Uribe te quería preguntar también, porque desde la Defensoría del Pueblo, de manera concreta, ¿cómo aseguráis la libertad de los candidatos, de las personas que van a los mítines, a las ponencias, para que puedan expresar sus ideas y que el pueblo colombiano pueda escucharlas también con libertad? ¿Qué medidas concretas tomáis en ese tipo de situaciones? Sí, pues las garantías electorales están a cargo del gobierno y nosotros somos una institución independiente del gobierno. Nosotros acompañamos las acciones del gobierno. En el caso de protestas, somos medio
mediadores e invitamos pues a desescalar pues digamos en la conflictividad social, invitar al diálogo y que se levanten digamos las protestas de una manera dialogada y a través de concertaciones, igual cuando está en proceso electoral. También hacemos un acompañamiento monitoreando pues la situación de violencia armada a través del sistema de alertas tempranas y de otra parte pues invitamos y hacemos monitoreo de la forma en que se lleva a cabo el debate público a través del monitoreo del compromiso por unas elecciones libres y en paz. Y de cara a las elecciones presidenciales, ¿qué candidatos ve usted que son los que tienen más fuerza para ser el próximo presidente o la próxima presidenta de Colombia? Claro, como defensora del pueblo no puedo intervenir en política, entonces no, ya digamos después de la jornada del domingo pasado, se definieron varias candidaturas a través de las consultas interpartidistas. Hubo 3 consultas interpartidistas, ya había habido otra en octubre. En la de octubre se eligió al candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico. El domingo pasado se eligieron a Roy Barreras de la Fuerza Ciudadana, a Paloma Valencia, una coalición de centro derecha, y a Claudia López del centro. Pero hay otros candidatos, que está Sergio Fajardo también de centro, Luis Gilberto Murillo, bueno, y varios más. No quisiera aquí excluir a nadie, pero bueno, lo importante es que sea una decisión libre y que vote la ciudadanía libremente y elijan a quien considere la mayoría. Y como país vecino que es Colombia de Venezuela, no puedo no preguntarte por la situación en la región y cómo ha afectado el intervencionismo de Donald Trump en Venezuela. ¿Teme que a Colombia le pueda pasar algo así, similar a lo que le ha ocurrido a Venezuela? No, pues siempre la Defensoría del Pueblo se basa en el respeto de las normas constitucionales, en las que están incluidas las normas de derecho internacional que establecen el multilateralismo en las decisiones digamos, relacionadas con intervenciones en países a través de los órganos de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, y confiamos en que dentro de nuestro país pues se va a mantener el respeto a estas normas. Ha habido pues reuniones del presidente Petro con el presidente Trump donde ha habido digamos algunos diálogos en ese sentido. Ahora, la situación de Venezuela afecta a Colombia como países hermanos que somos. De una parte, Colombia recibe la mayor cantidad de personas migrantes de Venezuela, esto debido pues a la persecución política que hubo, a las dificultades socioeconómicas que obligaron a la gente a migrar, y también en Colombia hay muchas personas que estuvieron perseguidas políticamente por el régimen de Maduro. Entonces, digamos, incuestionablemente la situación en Venezuela afecta la situación en Colombia porque pues compartimos frontera, somos pueblos hermanos y en Colombia hay muchos venezolanos y venezolanas. Hablabas de la relación actual de Colombia con Estados Unidos entre Gustavo Petro y Donald Trump. La relación de este nuevo presidente o presidenta que vaya a salir de las elecciones de este año y la relación que tenga con Donald Trump va a ser clave también para las relaciones internacionales de Colombia, ¿no? Sí, yo creo que lo importante, como digo, es mantener los principios del derecho internacional, la igualdad soberana de los estados, el respeto del derecho internacional de los derechos humanos, los principios de la Carta de Naciones Unidas. Creo que esa debe ser la carta de navegación, pues que está en el derecho, en las normas que hemos acogido en Colombia y en el mundo, y mantener una relación diplomática que sea constructiva y favorable a los derechos humanos. Y de cara también a estas elecciones presidenciales, ¿siente Colombia la mirada atenta de Estados Unidos? Porque hemos visto reacciones como la del senador republicano de Bernie Moreno, que es un hombre de confianza de Donald Trump, de origen colombiano también, que ha reaccionado a estas elecciones celebrando que las instituciones colombianas pues hayan asegurado un proceso electoral fiable y de paz. ¿Se siente desde Colombia una vigilancia por parte de los norteamericanos en este nuevo proceso electoral? Pues ha habido algunos sectores que han pedido al gobierno de Estados Unidos estar especialmente atento. Yo creo que la observación internacional no es algo negativo, pero digamos no porque venga de Estados Unidos es mejor o peor. Tenemos en Colombia varias misiones de observación, una de la Unión Europea, una de la Organización de Estados Americanos, tenemos la misión de observación del Centro Carter, es decir, las misiones de observación electoral bajo unos estándares técnicos
rigurosos de transparencia, de asegurar que los escrutinios den garantías a todas las personas que participan en el proceso electoral, son controles que fortalecen la democracia. Las emisiones que se han ido pronunciando progresivamente pues han visto que el sistema electoral colombiano es un sistema electoral fuerte, donde hay una capacidad, digamos, y unas garantías para procesar las votaciones de manera que gane quien definitivamente haya tenido más votos. De manera que están aseguradas que las elecciones pues están aseguradas y controladas las libertades, ¿no? Por lo menos en lo que tiene que ver con los escrutinios y en la organización electoral no vemos mayores retos y las dificultades que ha habido se han ido resolviendo. La preocupación de la Defensoría del Pueblo es sobre la libertad en ciertos territorios que están sometidos a gobernanza armada de grupos ilegales en el proceso, no tanto el día de las votaciones, sino el proceso previo a las votaciones, donde hay incidencia, digamos, amenazas a candidatos, restricción de discursos o se pide alineación con los intereses de los grupos armados. Esa es nuestra preocupación por la democracia en nuestro país, en ciertos territorios. Precisamente por eso te quería preguntar, porque eres abogada constitucionalista y además estás especializada en derechos humanos y en procesos de paz, y de hecho, si no me equivoco, fuiste asesora del gobierno de Juan Manuel Santos en las negociaciones con las FARC en su momento. Las disidencias que tienen ahora mismo las FARC son un gran desafío, y los grupos armados violentos, como me comentabas, son un gran desafío ahora mismo para Colombia. Totalmente. Nosotros tenemos ya varios años, nosotros tuvimos un momento muy importante que fue la firma del acuerdo de paz, ya van a ser 10 años, fue en 2016, en donde hubo una reducción histórica de los niveles de violencia, de la cantidad de personas en armas en Colombia, infortunadamente por retrasos en el cumplimiento del acuerdo de paz, por la politización en torno al cumplimiento del acuerdo de paz y diferentes factores institucionales. Esto generó que estos espacios volvieran a ser copados por tres grandes dinámicas. Uno, las disidencias y desertores de las FARC, que son minoría. La mayoría de las FARC se desarmaron, están en democracia y han cumplido el acuerdo de paz, pero hay un grupo de disidentes y desertores que ha ido creciendo. La herencia del paramilitarismo de los principios del siglo, que también crearon dos dinámicas, una del Clan del Golfo se llama y otro Conquistadores de la Sierra. La tercera es el ELN, que es una guerrilla muy antigua, también de los años 60 como las FARC, y que también ha venido creciendo. Todos estos grupos han venido creciendo en los últimos, al menos en los últimos 6 años, y el que más ha crecido es el Clan del Golfo, que no son disidencias de las FARC, sino un grupo pues más de herencia del paramilitarismo. Tienen en común, independientemente de sus diferencias, que están interesados en economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, extorsión, etcétera, diferentes economías ilegales. Y estos grupos armados, violentos, como comentabas al principio de la entrevista, son uno de los principales retos para la Defensoría del Pueblo, porque al final los ciudadanos están viendo privada su libertad por estos grupos armados en regiones concretas, ¿no? En ciertas regiones del país la gobernanza armada es muy fuerte y logra limitar de una manera muy sustantiva las libertades de las personas que participan en el proceso electoral o determina los candidatos que podían o no participar en las elecciones. En otras zonas hay presencia, pero no gobernanza tan fuerte. Entonces es como nuestro llamado es un llamado a que a través de las alertas tempranas se pueda fortalecer la respuesta institucional, porque a la vez que están estos grupos armados, Colombia tiene una institucionalidad sólida, democrática, que tiene la capacidad, no solo a través de la fuerza pública, sino a través de las instituciones civiles, de disputar esa gobernanza armada que está en los grupos y poder dar a la ciudadanía condiciones de libertad, y esa es como la apuesta de la Defensoría del Pueblo. ¿Y se están manteniendo conversaciones con estos grupos que me comentabas? Con varios sí, con el Clan del Golfo, con los Conquistadores de la Sierra, que son la herencia del paramilitarismo, como decía, y con varias disidencias de las FARC. Sin embargo, no ha salido muy bien estos procesos en la medida en que no han redundado en que disminuya la violencia armada en contra de la población. Entonces, y muchos de ellos tienen suspendidas sus órdenes de captura mientras que avanzan en procesos de conversaciones, y esto pues es problemático porque realmente no se ve el impacto positivo de estos procesos. Una última pregunta que yo te quería hacer, Iris, es de nuevo de cara a este proceso electoral. Serán las elecciones presidenciales en mayo, la primera vuelta, la segunda serán en verano, y tendrá Colombia un nuevo presidente en agosto, ¿verdad? Así es.
Así es. Sí, estamos ya, está terminando el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Ha sido una conquista democrática. No lo digo porque, digamos, necesariamente pues, a una posición política ideológica personal, sino porque en Colombia nunca había podido haber una apertura democrática desde la Constitución del 91. Hay un régimen pluralista y donde la izquierda, digamos, está permitida. Antes no era tan claro, pero no se había podido lograr. Entonces, esto es una conquista democrática. Esperamos que pueda haber, no importa si se elige un presidente de derecha, de izquierda, lo importante es que respete el Estado de Derecho, el pluralismo y que todos los sectores políticos puedan hacer parte del debate político nacional. Pues Iris Marín, defensora del pueblo de Colombia, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Belén, por la invitación.